Claro, ahí también puede ser casado, ¿no? Pero la cosa está en que la frase sé que crees se refiere a que Pablo en el fondo tenía la esperanza de que el rey Agripa reconociera lo que estaba creyendo, ¿no? ¿Qué creía el rey Agripa? El rey Agripa, al igual que muchos hombres, ¿sí?, creía que Pablo era inocente, que lo que él estaba diciendo era la verdad, solo que por el amor a sus bienes terrenales, a sus honores, ¿sí?, se resistía a creer o se resistía de alguna manera a renunciar a todo ello y a aferrarse a una fe que realmente, a pesar de que parecía verdad, no veía ninguna ganancia neta en lo que Pablo estaba haciendo, ¿sí? A él como buen analizante, ¿sí?, como que estaba analizando, decía dentro de sí, ¿no? Mira, Pablo tenía un buen futuro, iba a ser quizás el próximo sumo sacerdote en la religión judía, iba a tener un puesto importante, y renunció a todo ello. ¿Para qué? Para que esté aquí sufriendo, ¿no? Esté juzgado, pase por muchos juicios, el rechazo de la gente, y esas cosas hacen que muchas personas se nieguen a querer de alguna manera aceptar lo que ellos están comenzando a creer, ¿sí? Pero vamos a ver lo que nos dice la lección. Sé que crees, en el fondo yo sé que crees. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees a los profetas. Esta es parte del mensaje que Pablo le dio al rey Agripa. Recordemos que en la lección pasada, el rey Agripa, después de haber escuchado la versión de su compañero, ¿sí?, Félix, si no me equivoco, le dijo, ¿no?, que él también quería escuchar de las propias bocas de Pablo la verdad que él estaba diciendo. Entonces se le concedió eso. Y aquí vamos a ver, ¿cuál era el abogado de Pablo? ¿Quién era el abogado de Pablo? ¿Sí? Pregunta fácil. Pero profundamente afectado, Agripa perdió por un momento de vista todo lo que le rodeaba y la dignidad de su posición. ¿Ven? Consciente solo de las verdades que había oído, viendo al humilde preso de pie ante él como embajador de Dios, contestó involuntariamente: por poco me persuades a ser cristiano. Esta frase, por poco me persuades a ser cristiano, me gustó mucho esta frase cuando la leí por primera vez. Y la respuesta de Pablo dice: ojalá tú no solo hubieras sido el único que se hubiese persuadido, sino toda la congregación que está aquí presente, ¿sí? La tarea del cristiano es siempre persuadir a las personas de que han estado en un error, ¿sí? Pero de manera voluntaria, ¿sí? No exigirles, ¿sí? No exigirles a que entren por aquí, ¿no? Que nazca de ellos, ¿sí? El querer conocer la verdad que nosotros tenemos, ¿sí? Por ahí hay personas que no quieren dar su verdad, ¿no? ¿Y de quién? Ahora sí. O sea, esta conclusión me gustó mucho a mí, siempre la prediqué una vez. Por poco me persuades de ser cristiano. Muchas personas dicen por poco me persuades, pero ¿cuál es ese freno que les hace? El mismo freno que hizo que la mujer de Lot volteara, ¿sí?, y se convirtiera en una estatua de sal. Ese mismo freno, el mismo freno que hizo que Esaú perdiera su primogenitura también, porque recuerden que la Biblia dice que el testimonio que de todas maneras se hubiera perdido, pero hubiera quizás sido de otra forma, ¿sí? El mismo freno también que hizo que Sansón perdiera los ojos, ¿no? Amor a las cosas terrenales, las cosas pasionales. Este amor impide a las personas, ¿sí? Impide a las personas que de alguna manera puedan acercarse a Dios. Ahora sí, ¿no? ¿Quién era el abogado de Pablo? Pablo tenía abogado. Aquí, lo cita a Jeremías, ¿sí?
En el capítulo 3, verso 58 dice: abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Y en Hechos 26:1, Agripa dijo a Pablo: ¿se permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Interesante. Ya. Aunque para el mundo físico sí, para la realidad social en la que estaba Pablo no tenía perro que le ladre, no tenía un abogado que lo defienda. Él dentro de sí, en su pensamiento, en su corazón, ¿sí? En su razón, él sabía que Dios estaba con él, había leído los profetas. Y se acordaba mucho de este versículo de Jeremías, ¿no? En el capítulo 57. Capítulo 3, verso 58, donde Jeremías habla de que Jesús es nuestro abogado, de que Dios es nuestro abogado, que siempre va a estar con nosotros. Él nos va a dar los argumentos. Cuando nosotros tengamos que defendernos del futuro que nos espera a los cristianos, ¿verdad? Los que guardamos el sábado, cuando se apruebe la ley dominical, Dios nos va a dar las palabras para poder defender nuestro argumento, ¿sí? Nuestro argumento. Pero no lo va a dar gratis, ¿sí? Uno va a tener que leer lo que ya no, o sea, uno va a recordar lo que ha leído toda su vida se dedicaba a leer la palabra de Dios, a predicarla, a enseñarla, ¿sí? Que cuando te llega a ti el momento de decir ¿por qué guardas el sábado? Tú vas a decir yo guardo el sábado porque Dios desde un principio lo hizo, ¿no? Y todo eso vas a argumentar y todo ello, ¿sí? Es muy interesante lo que vamos a poder hacer cuando llegue el momento, así como Pablo decía, ¿no? Él tenía en su mente este texto de Jeremías, en Lamentaciones. Entonces, a Pablo, en el contexto romano, siempre, en el juicio romano, siempre, bueno, si tenías un abogado, ¿sí? Podías defenderte a tu abogado, pero si no tenías un abogado, podías tú mismo poner tu defensa, ¿no? Y a Pablo se le preguntó: ¿tienes quien te defienda o quieres defenderte tú mismo? De alguna manera, ¿no? Bueno, Pablo no tenía quien lo defienda, porque recuerdan que la ganancia de Pablo, pongámoslo, ¿no? Pablo, hay que ser realistas, no tenía mucho dinero y quizás ahí los abogados también costaban mucho. Aparte que él creía que no lo necesitaba porque él tenía el mejor de los abogados, ¿sí? Que era Dios, era Jesús. Entonces él dijo, ¿no? Él dijo, yo voy a hablar, pero no porque él decía que yo me basto solo, no. También pueden interpretarlo de esa manera, no, sino porque él tenía el mejor consejero dentro de su mente. Y cada uno de nosotros tenemos al mejor abogado, ¿sí? Para poder defendernos de circunstancias que pueden ser injustas para cada uno de nosotros. Por causa de la fe, por causa de predicar el Evangelio. Cuando a ti te digan, deja de predicar el Evangelio, deja de... a lo mismo que Pablo, deja de perturbar la tranquilidad de la sociedad, ¿qué vas a decir? Yo tengo que hacerlo, como decían los apóstoles, prefiero honrar y servir a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Va a llegar ese momento, hermanos, ya estamos próximos a que de alguna u otra manera nosotros tengamos que pasar por la misma prueba que Pablo. Ya algunas personas culpan a los cristianos de los desastres que están aconteciendo en el mundo. Así como a Pablo le acusaban, así también nos acusan a nosotros, ¿sí? También, de alguna u otra manera, nosotros también vamos a tener que pasar por juicios. Y se nos dirá, deja de hablar de lo que estás hablando o prepárate para lo peor. Y ahí se va a ver si nosotros realmente somos cristianos por convicción o por tradición. Siempre les he dicho a mis compañeros en la universidad que yo hasta los 16 años era cristiano por tradición, ¿sí? ¿Qué es cristiano por tradición? Lo vuelvo a repetir. Yo decía, yo voy a la iglesia porque mi papá y mi mamá me obligan. Así les decía. Yo decía, porque si yo no voy a la iglesia, ¿no? Ellos no me van a dar de comer. Les decía eso, ¿sí? Sí, les decía eso. Hasta los 16 años que comencé a leer la Biblia por mí mismo, convicción, convencido, ¿no? En quien me han dictado. Entonces, Pablo hizo un buen argumento, ¿sí? Tanto que el rey Agripa, él estaba convencido, ¿sí? Solo que puso en la balanza, ¿no? Como muchas personas,
una vida peregrina, podríamos decir peregrina, una vida peregrina y una vida de lujo. Pero él pensó en el presente nada más. No pudo ver más allá, porque recordamos que sí, nosotros somos peregrinos en este mundo. Pero vamos a tener una dicha grandiosa cuando el Dios, el Padre, nos invite a su reino, ¿sí? Ahora sí estamos sufriendo, ¿no? Pero vamos a gozar allá. Claro que yo les he dicho que no lo hagan por eso, sino porque realmente están agradecidos con el Señor. Pasemos a la segunda pregunta, pero veamos qué dice el amor. El rey Agripa le permitió ahora a Pablo hablarles en su defensa. El apóstol no se desconcertó por la brillante pompa, ni por el altar ni por la alta jerarquía de su auditorio, porque sabía de cuán poco valor son las riquezas. Mira, porque sabía de cuán poco son las riquezas y la posición mundanales, las pompas terrenales y el poder, ni por un momento intimidaron su valor y le despojaron de su dominio propio. Muchas personas, muchos cristianos abandonan la fe por esto. Se dejan envanarar por las riquezas del mundo. Y eso, por si acaso, Jesús también fue tentado con eso. Fue la segunda tentación, si no me equivoco, ¿sí? Cuando Satanás lo llevó ahí al monte alto, ¿qué le enseñó? Ustedes que han leído la Biblia deben saberlo. Lo subió a un monte alto y le dijo... Y le mostró todos los reinos de este mundo, ¿sí? Y sus riquezas, y le dijo, ¿qué cosa? A ver, hermanos, de Pedregal, no me hagan quedar mal, estamos por bien. Todo esto te daré, sí. Todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? Ese mensaje le dijo, hablándolo, haciendo un poco de hincapié. Pero Jesús le dijo que no. Le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Y ya eso lo mismo. Entonces, cuando Jesús le dijo, Pablo también hizo ese mismo mensaje. Él no hizo ese peso en la balanza porque él tenía en poco las riquezas terrenales, ¿sí? Las riquezas terrenales, las riquezas de este mundo, porque él sabía que él esperaba algo mejor, ¿sí? Quizás acá en este mundo iba a sufrir, sí, pero Cristo no nos invitó a vivir la vida loca, no, nos invitó a sufrir. Él dijo, si bienaventurado vas a ser, si por mi causa os persiguen, os vituperan, os golpean, bienaventurados sois. Y Pablo sabía eso, ¿sí? No se dejó intimidar, porque él sabía que lo que él estaba diciendo, que su verdad era verdad, y que él quería que el auditorio presente también creyera eso, que la verdad que él estaba diciendo era sincera, era honesta, no había falsedad en él, ¿sí? ¿A qué se refiere Pablo cuando le dice al rey Agripa que conoce bien las costumbres y cuestiones de los judíos? A ver, por ahí el hermano Raúl, que está muy... ambos eran, el rey Agripa como Pablo también eran judíos, ¿no? Por eso se refiere a que Agripa también era un judío, por lo tanto también conocía la ley de Dios. A eso se refería, ¿no? Cuando le dijo que conoces bien las costumbres y cuestiones de los judíos. Así le dijo, tú conoces bien las cuestiones de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo? Porque eran del mismo país, eran paisanos. Entonces, tanto Pablo como el rey Agripa conocían las leyes de Dios, porque eran judíos. Por eso le dijo así. Claro, ¿no? Ahí está la respuesta. Ambos tenían ese... ambos eran judíos. Ambos eran judíos. Por lo tanto, conocían la ley. Pero aquí hay algo interesante en el rey Agripa. Se dice que aunque él era judío, él no sentía ese celo enfermizo por lo que predicaban los fariseos, ¿sí? Ni el prejuicio. O sea, Agripa estaba a un hilito de convertirse al cristianismo. Lo que les comento, ¿qué le detenía a Agripa? Agripa no veía con buenos ojos el actuar de los judíos, ¿sí? Pero veía algo que a él sí le gustaba, el honor y las riquezas. Y Jesús dijo que no podían servir a dos señores, ¿verdad? Dijo, no podéis servir a Mamón ni a Dios. Tienen que elegir. Mamón es el Dios de las riquezas, por si acaso no piensen que es otra cosa. O bueno, algo así, ¿no? Por ahí pueden corregir.
a Dios y al diablo, ¿no? Porque van de alguna manera van a obedecer a uno más que al otro. Miren, ahí está el niño que les predica también. Y es un niño. Haciendo la lección. ¿Sí? Entonces, Agripa estaba a un paso de convertirse al cristianismo. Solo que había algo que lo frenaba y ya lo estamos comentando. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Eso era lo que frenaba al rey. Y eso, bueno, hay otros casos que a las personas les frenan, he visto, que cuando a ti te obligan a entrar a una secta, cuando tú eres niño, ¿no? Eres todavía infante, y te obligan a venir a la iglesia, pierdes todo interés en la iglesia. ¿Sí? Pierdes todo interés, todo interés, porque sientes que estás esclavizado. ¿Sí? La iglesia no debe torturar, no debe persuadir a la fuerza, no. Debe predicar como Pablo. Pablo nunca persuadió a la fuerza, debe predicar como Pedro, tampoco predicó a la fuerza. Ellos predicaban a quienes querían escuchar la palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que tenerlo claro. Cuando uno entra a la iglesia lo hace por convicción, no por tradición. Tradición quiere decir, yo estoy acá porque mi abuelo, mi padre, mi tatarabuelo fueron cristianos y yo también tengo que seguir el ejemplo. Uno tiene que entrar por convicción, porque realmente está convencido. ¿Sí? A ver qué dice. ¿Sí? Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que estoy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en algún rincón, Ya, aquí habla. El subtítulo es Pablo testificó de su conversión, ¿sí? La pregunta 3. Lo mismo que había predicado en Jerusalén, lo mismo que había predicado en ese lugar, ¿cómo se llama? En Berea. Lo mismo iba a predicar en Berea, ¿sí? La conversión de Pablo. ¿Sí? ¿Con qué explicación de fondo comenzó Pablo su discurso? ¿Sí? Pregunta 3. ¿Con qué explicación profunda comenzó Pablo su discurso? Y los comento, hermanos. Pablo dijo: desde el principio de mi vida, verdaderamente yo fui fariseo. Fui criado, ¿sí? A los pies de Gamaliel. Vuelvo a repetir, pero es que Pablo decía eso en su discurso, ¿no? Y ustedes son testigos, la mayoría decía, bueno, yo no, Pablo, y ustedes son testigos de que yo, por orden de los sacerdotes y del sumo sacerdote, arrastraba y traía a muerte a mis hermanos, que ahora les consideraba hermanos, los cristianos. Y yo también daba sentencia de muerte a favor o en contra de los mártires que han muerto, ¿sí? Y con esa misiva fui a dónde, a ver, hermanos, ya habíamos comentado, ¿a dónde fue Pablo con la misiva? En la canción todavía dice: un buen día iba Pablo cabalgando en su caballo. A ver. ¿Sí les dan la canción? Ya. ¿A dónde iba Pablo? Ya, perdonen. Pablo iba a Damasco, ¿sí? Y él dijo, y comenzó a decir: y fui con esa misiva a Damasco, y camino de un día a mediodía comenzó a brillar el sol con gran intensidad y cegó mis ojos y los de mis compañeros. Ellos cayeron a pie como yo también.
Y de pronto escuché una voz que decía, ¿qué decía la voz? La voz que decía, ¿qué decía la voz? ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz era hebrea, ¿sí? La hablaron en el idioma hebreo. Ahora entendí ese idioma. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Decía esta voz. Y Saulo respondiendo decía, Señor, no te conozco, porque dices que te persigo. Y Saulo, y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Porque tú estás persiguiendo a mis hermanos, me estás persiguiendo a mí. Entonces Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pablo comenzó a relatarle, ¿no?, cómo fue enviado a Damasco, cómo fue que estuvo sin comer, sin tomar agua, sin dormir, meditando por 3 días, hasta que llegó Ananías, ¿sí? Y le dijo, Pablo, tú vas a ser predicador de los gentiles. Y comenzó a contarles cómo fue su conversión, cómo fue que su preparación para su vida actual que estaba teniendo, ¿no? Era la prédica perfecta, ¿sí? Saulo sabía que él había cometido muchos pecados y era inconsciente que así como él había hecho sufrir a sus hermanos, él tenía que pasar por las mismas cosas, ¿sí? Por eso, y porque al aceptar la invitación de Cristo de seguirle, Pablo sabía que él no estaba entrando a un mundo de rosas, a un mundo de vanaglorias, ¿no? Él estaba entrando a un mundo de persecución, de mucha tristeza. ¿Tristeza aquí? Porque ibas a morir gozosos, sabiendo que habías cumplido lo que Dios te había mandado, lo que Dios te había encomendado. A todos nosotros nos va a pasar lo mismo, ¿sí? ¿Qué más dice aquí? Pablo relató la historia de su conversión desde su empecinado descrecimiento hasta que aceptó la fe en Jesús de Nazaret como el Redentor del mundo. Describió la visión celestial, ¿sí?, a que al principio le había llenado de incertidumbre y terror, pero que después resultó ser una fuente de mayor consuelo, una revelación de la gloria divina en medio de lo cual estaba entronizado. Aquel a quien él había despreciado y aborrecido, cuyos seguidores estaba tratando de destruir, desde aquella hora Pablo había sido un nuevo hombre, un sincero y ferviente creyente en Jesús, gracias a la misericordia transformadora. ¿Gracias a qué? Pablo aceptó que él no se había convertido por él mismo, sino que él había, en su discurso dijo, ¿qué cosa? Hermanos de Pedregal, no me hagan quedar mal. ¿Qué dijo en su discurso? Hermandad de Pedregal, no me hagan quedar mal. ¿Qué dijo en su discurso Pablo? Que la conversión que él había tenido no había sido porque él se la había ganado, ¿sí?, sino que lo hizo por la misericordia de Jesucristo. Hay una canción bien bonita que dice, ¿no? Yo no sé por qué un día tu gracia me alcanzó, creo que dice, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Esta canción es bien bonita. Relata también lo que Pablo dice, ¿no? Pablo decía que él no sabía por qué el Señor se había acercado a un indigno como él, porque él era indigno, ¿sí? Él había sido homicida, Pablo, porque había decretado la muerte de muchos. Y él podía sentirse indigno, pero aceptó la misericordia del Señor de traerlo a sus filas, ¿sí? Sí, de traerlo a sus filas. Porque sabía que Pablo no lo había hecho por malo, sino porque él estaba en un error. Hay muchas personas que están en un error también y que el Señor les está llamando a las puertas de sus corazones para que puedan entrar. La cosa es recibirles, ¿sí? La cosa es recibirles. ¿Qué más dice acá? ¿De qué esperanza habla? ¿Sí? ¿Por qué a los judíos les parece increíble que Jesús resucite de los muertos? Por ahí a ver el hermano Guiomes. Dice que acá cuando él ya se da cuenta, porque Jesús dice le apareció a él después que había resucitado, ¿no? Entonces él tiene, dice, la esperanza de la resurrección de los muertos. Y los judíos no tenían
conocimiento, todos estaban confundidos, ¿no? Y dijeron, ¿de qué habla este hombre? Porque ellos no creían que los muertos iban a resucitar, pero cuando ya Jesús resucitó, entonces ellos quedaron confundidos. Y dice que al hablarles Pablo de la esperanza de los muertos, dice, porque Pablo estaba convencido porque le había aparecido a muchos personajes, a los apóstoles, a María Magdalena, y tenían ya mucha convicción y también le apareció a él, por eso estaba muy convencido de que Jesús había resucitado, entonces había esperanza para los que mueren en Jesús. Amén. Así como Pablo tenía la misma esperanza de la resurrección, nosotros también debemos tenerla. Vamos a morir, es cierto, pero no es una muerte, vamos a pasar al descanso, ¿sí? Pero una cosa, vamos a resucitar siempre y cuando nuestra muerte y nuestra vida haya sido en Jesús. Si nosotros somos, claro, vamos a resucitar de todas maneras, pero fíjense que la resurrección segunda es bien fea, ¿sí? Porque es para condenación eterna. Bueno, ahí sí no nos conviene resucitar en la primera y en la segunda resurrección. Tenemos que trabajar para que solo que resucitemos en la primera, en la de los justos. Pablo estaba esperanzado en que él, gracias a su trabajo, a pesar de que tenía un pasado negro, él sabía que ese pasado había sido borrado y que ahora él era una nueva criatura y que él gracias debido a su empeño por predicar el evangelio y que lo había hecho demasiado bien, él ya tenía la corona, él ya había sido absuelto de los pecados que había cometido. Por eso cuando nos dicen, cuando dice el que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿sí? Pablo fue una nueva criatura. Las cosas que había hecho antes ya pasaron, solo se contaban las cosas que había hecho desde que aceptó a Jesús. Ahora a nosotros también se nos dice lo mismo, hemos aceptado a Cristo, ¿sí? Y tenemos que seguir en ese camino. ¿Qué es aceptar a Cristo? Cuando Jesús invitaba a sus discípulos y decía que él no tenía casa que darles ni comida, también dijo que tenían que cargar su cruz. Cargar la cruz de Jesús es predicar el evangelio, es tratar bien a las personas y aguantar que las personas te traten mal, ¿sí? Y encima, miren, algo muy lógico para la sociedad humana, ¿no? Si las personas te tratan mal, te desean el mal, no, tú no puedes decir en tal persona lo va a pagar, aunque pueda suceder, no. Tú tienes que agarrar y decir, orar por esa persona que te trata mal. Miren que desde una perspectiva lógica humana podríamos decir, pues qué injusto, eso no se vale. Como que una persona me desprecia, me trata mal, me humilla, me denigra y yo tengo que pedir por ello, sí. Y si esa persona no te pide perdón, ¿qué dice Jesús que tienes que hacer? Tienes que ir tú y decirle perdón. O te perdono, ¿sí? No, incluso no dice te perdono, tienes que pedir tu perdón a la persona. Miren qué interesante es eso. Entonces, para una lógica humana y filosófica, esto es una verdadera tontería, ¿sí? Pedir perdón por algo que no has hecho porque te han ofendido y tú vayas a tener que pedir perdón. Pero eso es lo que Jesús te dice que tienes. Esa es la cruz que tienes que cargar. Y es la cruz que Pablo estaba cargando. Porque Pablo, a pesar de que muchos de los judíos estaban ahí, él tampoco quería que ellos sean condenados, ¿no? Por eso estaba predicando justamente, porque él quería que se convenzan. Así como él se había convencido, él quería que se convenzan. Ese sé que crees que lo dijo el rey Agripa, no solo lo dijo el rey Agripa, sino a toda la congregación que estaba puesta en pie, ¿sí? Vamos a ver. Acerca de qué acciones crueles propias les habló Pablo a sus oyentes. ¿Cómo describió su encuentro con Jesús en el camino de Damasco? A ver, ¿sí? Es una pregunta ya que ya podemos contestar, ¿no? Pablo en su prédica habló mucho de que él había sido un maltratador de cristianos, de que había arrastrado mujeres, hombres y niños y los había llevado ¿a dónde? Ante el Sanedrín.
y les había condenado a muerte, y muchos habían muerto. Él sabía, él era podríamos decir, consciente de todo lo malo que había hecho. Sí, él sabía que él, si no hubiese sido por la misericordia de Cristo que un día le alcanzó, él hubiese sido condenado. Y por eso estaba más agradecido que cualquiera. En una parte de la Biblia dice, yo soy el menor de todos mis hermanos, porque muchos de ellos vieron cara a cara a Jesús, convivieron con él, mas yo no conviví con él, yo solo lo vi una vez, pero esa vez me bastó nada más. Pablo se sentía indigno porque, a diferencia de los apóstoles no habían sido sí pecadores, pero no habían dado muerte a nadie, ¿sí? Pero él sí, entonces sentía una deuda consigo mismo, con Dios y con sus hermanos. Tenía que pagarlo de algún modo. Y él relató eso aquí. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes, y comenzó a relatarles todo eso, ¿no? Cómo describió su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, ¿sí? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien persigues. Una conversación tan sencilla. Pablo entendió que cuando dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo enseguida entendió que era verdad que Jesús había resucitado y que él no estaba muerto como lo habían hecho creer, ¿sí? Jesús había resucitado porque él estaba hablando con él, ¿sí? Estaba hablando con él. Entonces, cuando Pablo fue convencido de eso, dijo, ahora sí, no tomó el camino que muchos podrían haber tomado. Ahora, ¿para qué las quiero? Porque estás frente a un hombre que tú has hecho daño a muchas personas de su séquito, a muchos de sus seguidores, y que en el mundo terrenal, imagínense, ¿sí? Por defenderte de alguna así, matas a una persona, la familia te tiene tirria y te busca por todo lado, aunque sea, le haces daño a una persona emocionalmente, la familia te persigue y te quiere matar. Pablo hubiese pensado lo mismo, ¿no? De Jesús. Hubiese dicho, Jesús me ha encontrado y ahora ¿para qué las quiero? Me va a fulminar porque he hecho mucho daño a su iglesia. Pero no. Pablo entendió también que así como Jesús era poderoso, era eterno, también comprendió qué cosa, la naturalidad de Jesús. ¿Qué cosa era Jesús? Era misericordioso. Pablo entendió eso, que a pesar que él no se merecía que Jesús le hablase ni que le perdonase la vida, Pablo vio que Jesús era muy misericordioso con él. Entonces, ¿qué podemos decir? Pablo aceptó esa misericordia y por eso estaba ahí predicando como predicaba. ¿Sí? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido, para ponerte como que dice. A ver, hermano, ¿se te diga? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. ¿A quienes ahora qué? Pablo fue enviado a los gentiles a predicar la palabra que él antes había ensuciado y había denigrado tanto. Ahora él iba a predicar eso. Y Pablo aceptó esa labor. ¿Sí? Bajo un subtítulo, ¿estás loco? Pregunta 6. ¿Qué nos dice la pregunta 6? ¿Cómo reaccionó Festo al escuchar a Pablo? ¿Qué pregunta le dirigió el rey Agripa? A ver, por ahí. Aquí, ¿no? La reacción de Festo fue una reacción diciendo, ¿estás loco? Le dijo, muy suelto, ¿no? Muchas letras que tienen loco. Claro, le había dicho como le dicen a los de la Nacional, ¿no? A los que estudian ingeniería, ya letras y números ya están más así, ya se han enterado. A Pablo también le dijeron lo mismo, ¿sí? Porque Pablo era un estudiado, como decían, ¿no? Estudiado. Pero no, Pablo no estaba loco, no es que se le había metido un éxtasis por ahí, no, Pablo estaba predicando la verdad. ¿Sí? ¿Qué pregunta le dirigió al rey Agripa? A ver, por acá está.
¿Qué pregunta le dirigió el apóstol al rey Agripa? Aquí está. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Sí, esa es la pregunta. El rey Agripa, que Pablo le dijo al rey Agripa. Y es una pregunta que no solo le dijo al rey Agripa, sino a todos. ¿Creen en los profetas? El rey Agripa había sido judío, sí, era judío y conocía a los profetas a todos. Desde el profeta Moisés, porque Moisés es el primer profeta, ¿sí?, hasta Zacarías, que fue muerto en el pináculo del templo. Todo ese listado de profetas. Pablo le dijo: ¿crees en ellos? Y como el rey Agripa se demoraba en contestar, él mismo se respondió. ¿Qué dijo? ¿La lección? Sí, Yo sé que crees, le dijo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Ese por poco me persuades a ser cristiano, quiere decir que Agripa conocía la verdad. Se había convencido de que Pablo estaba en la verdad y de que le estaba invitando a un buen camino. Solo que, como les comenté, él no quería abandonar sus honores terrenales. No quería abandonar. Así como la mujer de ¿cómo se llama? ¿Quién más se perdió por las riquezas terrenales? Saúl también se perdió por las riquezas terrenales, ¿no? Muchos hombres también se perdieron. Incluso ahí en los Hechos de los Apóstoles también hay un caso de la pareja, ¿no?, que también se perdió por los amores terrenales, ¿no? La pareja Ananías y Zafira, ¿no? Esa pareja que también se perdió recientemente. Entonces vemos que el rey Agripa también estaba por lo mismo, ¿no? Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino ¿quién más? Todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Él quería, Pablo, esta es la intención de Pablo al haber apelado a César, ¿sí? Él quería predicar su verdad y que con su verdad se convirtieran todos al cristianismo, con la verdad suya, o sea, el testimonio, y con la verdad que él predicaba sobre Jesús de Nazaret. Él quería que todos, y esa es nuestra labor, ¿no? Tenemos una verdad, tenemos un testimonio de cómo nos convertimos al cristianismo, de cómo llegó un buen día el mensaje, ¿no?, a ti, a un indigno como tú. ¿Cómo llegó el mensaje? Eso comienza a predicar a las personas. No tanta teología, no tanta doctrina, porque si tú vas con doctrina de frente, lo vas a traumar a las personas y les vas a hacer que no quieran saber nada más de ti. ¿Cómo tienes que comenzar tu prédica a las personas? Narrando tu propia conversión. El Evangelio. ¿Ah? El Evangelio. Y después la misericordia de Jesús, ¿no? El Evangelio. Y después ya la ley, ¿no? Cuando ya lo tienes bien trampados, ahí sí el Evangelio. La ley. Pero no podemos empezar por la ley porque la gente se espanta, se va y ya no vuelve más. Entonces es una lección interesante, pero todavía me falta, ¿no? Sí. Todos habían escuchado extasiados el relato que hiciera Pablo de las cosas maravillosas que había experimentado. El apóstol se estaba espaciando en su tema favorito. Ninguno de los que le oían podía dudar de su sinceridad. Pero en medio de su persuasiva elocuencia fue interrumpida por Festo, que gritó: «¡Estás loco! Pablo, las muchas letras te han vuelto loco». Festo, esto que había hecho Festo no era otra cosa más que alguna manera de poder librarse de la influencia que estaba teniendo Pablo en su posible conversión. Pero como les dije, tanto el rey Agripa como Festo no querían renunciar ¿a qué? A sus honores terrenales. Entonces no podían permitir que se les convenciera de algo que seguro los iba a llevar a perder sus honores terrenales. Así que le dijeron eso. El rey Agripa le dijo: «Bueno, Pablo, ha estado muy bueno tu relato, ¿no? Por poco me convence ser como tú, pero no gracias.
Esa no, ¿verdad? Fue la condenación del rey Agripa. Y muchas personas pueden estar diciendo lo mismo ahora, ¿no? Por poco me convences a ser cristiano. Pero ahí el rey Agripa cometió un error. No es que Pablo tenía que convencerlo de ser cristiano, ¿sí? Las personas no convencen a una u otra persona de ser cristiano. No. Cuando uno entra al Evangelio, cuando uno entra a la casa de Dios, a cualquier recinto sagrado, no lo hace por el amigo, pero no, sino que lo hace por quién. ¿Por quién? Por Cristo. Tú entras a una secta por seguir a Cristo, no por seguir a una persona. Entras por Cristo, porque te has convencido. Vuelvo a citar aprovechando que la hermana que me critica no está por ahí, tengo que citar este episodio de los caballeros zodiacos, ¿sí? Para que las personas que están... Shiro dijo una verdad muy grande, cuando estaba hablando con este personaje, Shiro dijo: la creencia que nosotros tuvimos al principio de que el dibujito era Saori, la diosa Atena, en nuestra experiencia se hizo verdad en la batalla de dos casas. Ahora nosotros decimos, ¿no? La creencia que algún día escuchamos, ¿sí? Un día escuchamos, vino con otros personas. En nuestra experiencia como cristianos, ¿sí? En nuestra vida peregrina, nuestro peregrinaje en este mundo, nuestra creencia se hizo verdad, se fortaleció con todas las misericordias que el Señor nos ha dado. Pablo decía eso. Pablo también decía que con su experiencia predicando el Evangelio su fe había crecido. Y él quería que así como él había por misericordia le había entregado el Evangelio, sin merecerlo, él también quería que sus demás compatriotas como él también tengan el Evangelio. Ahora sí, última pregunta para el hermano Pedro. ¿A qué conclusión llegaron los oyentes de Pablo después de escuchar su testimonio? ¿Por qué no lo dejaron libre? Ahora puede decir el hermano Pedro, ¿eh? Hermano Pedro, las 7. A ver. Predíquenle. La pregunta es ¿a qué conclusión llegaron los oyentes de Pablo después de escuchar su testimonio? Los oyentes, los acusadores, llegaron a una conclusión que Pablo dio buen testimonio. No dio nunca un mal testimonio, una mala palabra. Un buen testimonio ha dejado para nosotros también hoy día. No armemos pleitos, no nos pongamos a guerra, porque allí estamos dando mal testimonio. ¿Por qué no dejaron libre? ¿Por qué no dejaron libre? Porque no hizo ningún daño a nadie. Porque estaba con Cristo. Cristo su abogado. Cristo su maestro. Cristo su vida. No hallaron ningún agravio, ni malas palabras, ni mal testimonio. Allí se convencieron ya, no pudieron matarlo, deseaban matarlo, deseaban su muerte, pero no pudieron. Regalo de una autoridad al otro lo llamaban Rulo, ella plata, hacía lo que querían con el pobre hombre, pero él no se dejaba tampoco. Al fin no hallaron ninguna cosa de muerte. No hallaron ni. Se hartaron,
se aburrieron de tanto pleito diario, ¿verdad? Así que Pablo ha dejado para nosotros un buen testimonio, un buen ejemplo. No se puso a la guerra con nada. Dice, porque no hallaron maldad, no hallaron agravio, no hallaron gozo, pero por lo que sabe un mensaje que de tantas ciudades a tanta gente, por eso lo llegaron a odiar, pero no pudieron darle muerte ni matar. Al último no hallaron ninguna maldad, lo dejaron libre. Del diablo se hartó, los hombres se hartaron de tanta guerra, dignos, no dejaron libre. Así que Cristo estaba con los hombres dignos, de ser abogado. Y ese abogado para nosotros también hoy día Dios nos ayuda. Ya. Amén. A ellos ya lo había convencido, no quería soltar de ahí, pero como Pablo había apelado a César, tenía que convencer también a César, porque ellos igualitos que son, quieren convencer a César. Ahora déjalo conmigo, pero César no es. Se llegó a la conclusión de que Pablo era inocente, ¿sí? Y se pudo haber librado Pablo, ¿sí?, si él no hubiese antes apelado a César. Recordemos que Pablo estaba ahí porque él había apelado a César, estaba esperando la embarcación que le llevase a Roma, ¿sí? Tanto Agripa como Festo habían llegado a la conclusión de ¿qué cosa? De que Pablo era inocente y no había culpa en él. Pero ellos tenían que, ¿no?, aceptar la petición que había hecho este hombre de también presentarse ante César, porque Pablo no era cualquier ciudadano. Eso tengámoslo claro. Pablo era de la élite, era en jerarquía, ¿no? Pablo era un hombre ciudadano romano, no era cualquier persona, ¿sí? Era ciudadano romano. Y si él decía que él quería hablar con César, César tenía el deber de escucharle a un ciudadano romano como él. Porque Pablo no era ciudadano romano porque había comprado su linaje, no. Él era neto. Incluso cuando le dijo eso a uno de los que gobernaba una ciudad, él dijo: yo compré mi ciudadanía. Y Pablo le dijo: no, pero yo lo tengo así de nacimiento. Pablo no era cualquier hombre, ¿sí? Era un hombre que tenía rango, y si él decía yo quiero hablar con César, él le tenían que darle el permiso de hablar con César. Apeló a César y por eso no le dejaban libre, ¿sí? Pero tampoco no lo hizo por el rango más que todo Pablo, sino porque él quería predicar a muchas más personas el evangelio, ¿sí? Entonces esta era la labor de Pablo. Entonces esta ha sido la meditación, la lección de esta mañana. Muchas gracias. Esta mañana que nos ha hecho la lección y ahora vamos a hacer la ofrenda voluntaria de tu corazón.